Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Los invito para que podamos compartir el día de hoy una nueva lección de nuestra escuela dominical, la cual es la número 87 y lleva por título Dios Trino. Para esto vamos a tener como lectura bíblica Mateo 3 del 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como texto bíblico vamos a tener Hebreos capítulo 10 versículo 7. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. A modo de introducción, tenemos que tener presente de que el tema de la Trinidad es un tema para algunos conflictivo, pero debemos entender que el trasfondo bíblico nos deja que esto es parte de la sana doctrina. Vamos por el comienzo. En el Antiguo Testamento hay una gran verdad, la cual dice que Dios es uno y que fuera de él no hay Dios. Esto está en Deuteronomio 6:4, que es una fuerte convicción para el pueblo judío. Dios es uno. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se enseña claramente que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ponga atención, en ninguna manera estamos transmitiendo la idea que hay tres dioses diferentes, sino que hay un solo Dios, el cual se expresa y se manifiesta en tres personas. Como yo le decía, esta palabra Trinidad es conflictiva por el hecho que no aparece en la Escritura. Bíblicamente no es un concepto que se declara en forma definida y explícita. Incluso el primero en ocupar esta palabra fue el obispo de Antioquía llamado Teófilo, el cual ocupó la palabra trinis en el latín, que significa triple, y de ahí deriva la idea de Trinidad. Como le decía, esto ha generado conflicto en algunas denominaciones hasta el día de hoy. A pesar de todas esas diferencias que mantienen las religiones, usted y yo debemos aprender, si es necesario, a defender esta posición doctrinal, lo cual es sin duda alguna una revelación para la iglesia. Tenemos que entender que la Escritura toda es inspirada por el Espíritu de Dios, pero ella ha funcionado como una revelación progresiva. Es clara la Escritura en decir que los hombres en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, comprendiendo muchas cosas que iban a suceder en el futuro, tenían como parte de su ministerio leer, averiguar, inquirir en quién se habría de cumplir y cómo se habrían de cumplir muchas cosas, principalmente en relación al Mesías. Esto es una pista clave al darnos cuenta que la revelación de Dios es progresiva y que tiene su culminación con la manifestación de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, si tuviéramos que definir esta idea de Trinidad, es que hay un solo Dios verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas coeternas, coiguales, es decir, son igual en cuanto a sustancia, pero distinguible en subsistencia. Al hablar de personas, en ninguna manera estamos enfocando el mensaje en humanizar la divinidad, sino que la descripción de persona es para dejar claro
que en ninguna medida se trata de una simple fuerza o una energía, alguno de estas personas en las cuales se manifiesta la divinidad, como algunas religiones sostienen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza o una energía. Entonces, bíblicamente, sabemos nosotros que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y poseen atributos que para nosotros son sobrenaturales, que los hemos estudiado, y que además poseen atributos que los identifican no como una simple energía. Estos atributos son que tienen voluntad, que tienen conocimiento y que tienen sentimiento. Hoy estamos dando inicio a una serie de clases en torno a la Trinidad. Por lo tanto, toda la clase de hoy funciona a modo de introducción a parámetros que vamos a ir ahondando en las siguientes clases. Para tener una idea, vamos a dar una pequeña imagen de lo que es la plenitud de esta Trinidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a leer Juan 1:18. Si me acompaña usted en su casa con su Biblia, Juan 1:18 nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. En el Padre habita la plenitud de la divinidad de manera invisible. En el antiguo pacto y antiguas religiones mantenían la idea de que era imposible ver a Dios, ¿ya? Y que alguien pudiese permanecer con vida al verle, ¿ya? La Escritura es clara en decirnos que Dios es espíritu, que Él habita en una luz inaccesible. En Él, en el Padre, habita la plenitud de la divinidad invisible, ¿ya? Pero acá mismo en el versículo 18 nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora podemos ver que en el Hijo habita la plenitud de la divinidad de manera manifestada. Colosenses 2:9 nos dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Gracias a Él hemos podido conocer al Eterno. Qué importante es entender esto. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es la plenitud de la divinidad obrando en la criatura. En 1 Corintios capítulo 2 del versículo 9 al 16 habla de la revelación del Espíritu a los hombres. El Espíritu Santo está presente desde el comienzo. Está presente hoy y seguirá actuando en todos los planes divinos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Si usted es cercano a las clases de escuela dominical, recordará que cuando estudiábamos Génesis capítulo 1, vimos el concepto, la palabra Elohim, ¿cierto? Que era una palabra hebrea para referirse a Dios. Lo curioso era que esta palabra era una expresión en plural. Es como que dijera dioses. Por supuesto que en nuestras traducciones a nuestro lenguaje esto ha sido traducido como Dios, Elohim, el poderoso. Esta palabra en su original tiene una raíz plural. Esto podría ser también un atisbo y una confirmación de que este Dios maravilloso se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso lo hemos visto como también en la creación hay una expresión que podemos ahora explicarla y entenderla de acuerdo a lo que estamos estudiando, cuando Él dice en el versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza, como hablando en plural. Es importante entender esto, queridos hermanos, y de manera correcta. ¿Cuál es el labor de la Trinidad? Dios ha estado presente en la creación y mantenimiento del universo, en toda revelación divina, en la salvación del hombre, en los futuros acontecimientos que están en la mano de este Dios. En todo ha estado actuando Él, desde el comienzo, de eternidad a eternidad, Él es Dios. Ahora, si tuviésemos, pareciese algo arriesgado, porque estamos hablando de cosas infinitas para entenderlas, y nosotros que somos finitos, limitados. Pero lo que el Padre, Dios eterno, ha revelado a la iglesia, nos permite entender un poco en todo este labor que Dios ha ejecutado, cuál es la acción que ejecuta cada área de la divinidad. El Padre es quien pone en marcha todas las cosas. El Hijo es el agente por donde el Padre, ¿cierto?, hace todas estas cosas, ¿ya? Y el Espíritu Santo es el medio por donde, ¿cierto?, se ejecutan estas acciones. Repetimos para que quede claro. El Padre pone en marcha todas las cosas. El Padre hace todas las cosas a través del Hijo, quien hace la función de agente. Él es la palabra de Dios hecha carne, ahora glorificado, sentado a su diestra. Y el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Él es su medio. ¿Ya? Veremos también manifestación de la Trinidad en la Biblia. Ya lo decíamos que como palabra, como tal, no existe, pero sí es aceptado teológicamente para estudiar esta revelación. Podemos ver algunos pasajes de la Escritura en donde esto se hace manifiesto. Por ejemplo, el texto que teníamos como base en nuestra lectura bíblica, Mateo 3, 16 y 17. Una escena realmente maravillosa. Dice así la palabra del Señor. Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió como paloma, y hubo una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado. La manifestación de este Dios en 3 personas. Ya, que el Señor nos bendiga. Hay mucho que estudiar, hay mucho que sacar de esto, pero como yo le decía, esto es a modo de introducción a las siguientes clases. Tenemos también que cuando el Señor Jesucristo les compartió, les traspasó la misión de evangelizar a los discípulos, les dejó la siguiente instrucción. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un realce, hay un protagonismo en donde el Señor Jesucristo está dando luces a la iglesia, luces claras, concisas, de que podemos entonces dar el paso de las tinieblas a la luz admirable, encontrándonos en alguna medida o testificando que hemos recibido la protección y estamos bajo el alero
Y estamos haciendo este compromiso delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente tenemos como ejemplo como en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo, recordemos, quien fue instituido por Dios como maestro de los gentiles, expresa una bendición, la cual es usada con toda libertad hasta el día de hoy, y que dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La bendición apostólica trinitaria está aquí, está presente. Usted y yo la entendemos, usted y yo nos relacionamos. Parece un misterio quizá difícil de entender, pero cada día todo cristiano experimenta la comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, y lo comprendemos y lo disfrutamos por medio del Espíritu Santo. Hay muchas semejanzas o comparaciones en donde los hombres han tratado de dar a entender la Trinidad. Ya repetimos, es algo que ha causado división, que para muchos es difícil de entender. Claro que sí, porque son cosas extraordinarias que solamente las podemos comprender por medio del conocimiento de la Escritura y la comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, en virtud de esto, muchos han querido decir, para entender la Trinidad, algunos ejemplos, pero muchos ejemplos carecen ciertamente de una semejanza válida. Hay un ejemplo sobre los estados del agua, algunos utilizan el huevo, la manzana, pero qué importante también es ver y darnos cuenta que si bien las semejanzas son un método que utilizó el Señor Jesucristo para explicar cosas escondidas y darlas por revelación, tienen que tener una explicación válida y tiene que tener en alguna medida una lógica. Por lo tanto, a mi entender, el ejemplo del sol parece ser una semejanza que puede ayudarnos a comprender de manera correcta el accionar de este Dios en tres personas. Ahora podemos partir de la base que el sol mismo es usado por la Escritura como un ejemplo de Dios. En Apocalipsis nos dice que su rostro es como el sol, que brilla en su máximo esplendor. Por lo tanto, en esta imagen que usted está viendo, tenemos al astro, el sol, ¿cierto? La fuente de energía. Podríamos decir que el sol representa al Padre. El sol entrega luz, que nos permite ver todas las cosas durante el día, ¿cierto? La luz representa a Jesucristo. Y él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y este calor, porque usted cuando está en la sombra puede ver quizá las cosas gracias a la luz del sol. Pero si usted pasa de la sombra a donde llega la luz del sol directamente, usted siente un calor, usted siente un abrigo, que podría asemejarse a la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Es una semejanza para que quizá debemos comprender que hay una gama de hermanos que nos están viendo. Hay una serie de hermanos, a lo mejor para usted ya esto es materia aprendida, a lo mejor para usted es algo que usted ya maneja perfectamente, pero hay hermanos que están dando sus primeros pasos y una manera para que puedan entender. Lo importante es que dejemos claro, Dios no es unipersonal, sino que existe, vive y subsiste eternamente en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos coexisten, son coiguales, coeternos, y han actuado desde el principio, en todo ámbito, en la creación, en la redención y en todos los futuros procesos que va a vivir el universo y la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Comprendiendo esto, es que nosotros damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queremos dejarle invitado para que siga compartiendo el día de hoy con el culto que se va a compartir a las 18 horas por nuestras redes sociales y a seguir perseverando en la fe,
Ya pronto vendrán nuevos escenarios y creemos que el Dios que nos ha acompañado en esta travesía tiene grandes bendiciones para nosotros. En nombre de nuestro pastor, la Junta de Oficiales, les deseamos las más ricas bendiciones. Gracias por su atención.